Hola zorros y zorras, yo soy Sara y hoy vamos a reaccionar a Oh My God de (G)I-DLE. O (G)I-DLE porque no tengo claro todavía cómo se dice el grupo. Creo que me explicasteis que ellas simplemente dicen (G)I-DLE, pero que normalmente la gente que habla inglés o demás las denomina (G)I-DLE. No lo tengo claro, a mí me sale decir (G)I-DLE, pero si estoy súper equivocada y es horrible escucharme, avisadme por favor. Siento esto porque es una absoluta vergüenza. Antes de nada me apetecía deciros a todos que feliz mes del orgullo, que no solo nos dure un mes y nos dure todo el año, cada día. Me encontré un feedback súper guay con la canción de Tomboy de (G)I-DLE. Para quien no lo sepa, es mi única reacción a este grupo, no sé nada más allá de esa canción. Es más, me hablasteis bastante de una integrante de la que ahora no recuerdo el nombre, pero era Suyeon o Soyeon, algo así. Lo siento si me equivoco, pero sé que aparte de ser compositora también es productora y que si no me equivoco produjo la canción de Tomboy, así que crack absoluta. Por eso os dejo por aquí mi lista a reacciones a (G)I-DLE, de momento muy cortita, pero os llevará al anterior vídeo, y si apoyáis este vídeo se seguirá llenando con canciones de este grupo. Y nada, no sé muy bien qué esperar, esta canción es ya de hace 2 años, no sé si vamos a tener el mismo rollo rockerito que tuvimos con Tomboy, pero en cualquier caso me apetece mucho ver qué cuentan estas chicas. Por lo demás nada, no os olvidéis de suscribiros por favor para apoyar el canal y que sigamos creciendo. Por aquí tenéis mi Patreon por si le queréis echar un ojo y apoyarme de otro modo. Y nada más, que tengo muchas ganas de esto, así que vamos allá. Tengo el ventilador aquí apagado porque es que hace mucho ruido, pero de verdad, qué calor tengo. 3, 2, 1, go. A saco. Vale, no me esperaba esto. Guapa. Madre mía, estos cambios de beat, ¿no? No me esperaba esto en absoluto, Dios mío. ¡Ah! Vale. ¡Wow! Cómo me mola lo de los bailarines. Me gusta bastante esta parte. Vale, esta tía es definitivamente rapera, ¿no? Evidentemente también es vocalista. Aparte, no sé si os dais cuenta, pero la gente rapera de los grupos suele ser también la que es más productora, al menos de lo que yo conozco. Suele estar bastante relacionado. Bastante buen flow, me apetece volver a escucharlo, perdonadme. Es que le sienta muy bien romperse la voz. Yes. Un precoro súper curioso, o sea, wow.
Los bajos. Perdonadme. ¡Ah! Aquí está la chica que ya no está en el grupo, ¿verdad? Es que se me había olvidado que me habíais explicado eso. Salió una chica del grupo. No voy a decir por qué, porque me enteré a medias. No la he podido identificar como las partes individuales porque las veo muy cambiadas. Creo que es esta chica. Ahora mismo no lo tengo claro, perdonadme, ponérmelo en comentarios si podéis. Me gustaría saberlo realmente para poder hablar también de ella, ya que en el otro videoclip evidentemente no estaba. A nivel vocal, evidentemente. No tengo ni idea de cómo de controvertido fue el tema, pero no me voy a meter en eso. A nivel musical, de momento las veo a todas muy fuertes. Esta chica se llama Mini, por casualidad. Ay, eso no me lo han traducido, qué rabia, yo quiero saber lo que dice. Ay, da esta cosa, Esa ASMR chungo. ¡Vaya escenario! ¡Wow! ¡Wow! Me encanta. Y acaba así. ¿What? ¡Hola! Vale, guau. ¿Por dónde empiezo? Me gusta bastante el estribillo. El momento de oh my god pega. Me faltan un poquito de graves. No sé, igual si lo escucho con más calidad que la que tengo, pueda percibirlo un poco mejor. Hablando expresamente del videoclip, podría decir que hay 4 o 5 escenarios, porque he visto un montón de escenarios que me parecen bestiales, otros que se me quedan un poco más atrás. La iluminación, por ejemplo, de este escenario no es mi favorita, sobre todo porque al venir de algo como tan puro y tan blanco, el contraste verde no es algo que a mí me guste especialmente. Si hubiesen jugado un poco más con el rojo de los labios y el rojo como para contrastarlo, me habría funcionado un poquito mejor. Creo que en esos aspectos a la que va a acabar el videoclip se lo montan muchísimo mejor. Esta iluminación, por ejemplo, es un poco a lo que me refería. Me quedo sin ninguna duda con este escenario que me parece bestial y por supuesto con esta cosa increíble. Bueno, me parece espectacular, me encanta el humo, la verdad, creo que sin el humo habría perdido muchísimo. Se han tenido que enguarrar un montón para grabar esto, pero eso es lo que lo hace todavía más espectacular, sobre todo por ellas. Tengo que decir que este contraste con el rojo ya lo hemos visto también en Tomboy. Bueno, se vio posteriormente en Tomboy. No sé si es algo recurrente en ellas, pero me gusta mucho como marca si lo usan a menudo. He reaccionado a la vez a la letra, cosa que no hago siempre. En cualquier caso, creo que más o menos he entendido que habla de un amor tóxico, de ese tira y afloja de las relaciones, que al final ella, supongo personificada, hablando de una persona como unificada, sería como que ella quiere, no quiere esa relación, sabe que es mala para ella, pero a la vez le atrae. Siento que tiene ese matiz de se debería escapar de esto antes de que, creo que en algún caso decía como quemarte por dentro, algo así. Bueno, antes de que ese amor tóxico acabe contigo. Si me he perdido algo muy grande sobre el significado, por favor ponérmelo aquí abajo. Creo que tiene mucho potencial seguramente para escucharla en directo. Seguro que en concierto tiene que ser espectacular. Me quedo también con lo curioso que ha sido el precoro para mí. No me esperaba ese beat ahí. Espero que entendáis la forma en la que expongo mi opinión. Ante todo, me gusta ser sincera. No creo que vaya a ser una canción que esté escuchando mucho por mi cuenta, pero eso no quiere decir
que vaya a poder sacar mucho de aquí, sobre todo volviendo a verla mientras edito y cuando me pongáis aquí abajo los detalles. Que poco a poco voy a intentar también aprenderme algunos nombres, espero no haber dicho nada muy mal. Que por favor os suscribáis aquí abajo para ver mis siguientes reacciones y nada más, un besazo. ¡Chao!